Hubo un tiempo en que uno escuchaba la palabra o el nombre de Donald Trump y uno relacionaba ese nombre con rascacielos dorados, helicópteros, alfombras rojas, un tipo que siempre se vendió como el empresario más exitoso del planeta. Pero, ¿y si les dijera que detrás de toda esa fachada hay una historia? Una historia completamente distinta. Hoy no vamos a hablar del showman ni del político, vamos a hablar del empresario real, el que aparece en documentos, en tribunales, reestructuraciones de deuda y sí, de 6 bancarrotas. 6, no una, no dos, 6. Y ojo porque esto no es un chisme ni un ataque, esto es investigación pura. Fechas, cifras, tribunales, decisiones y gente que terminó perdiendo millones mientras él seguía llamándose a sí mismo el gran negociador. Además, y lo voy a decir desde ya para los que de pronto quieren debatir, ninguna de esas bancarrotas fue personal. O sea, siempre usó el Chapter 11 o el capítulo 11, una figura legal que te permite reestructurar deudas sin entregar tu casa, pero sí dejando a otros cargando con las pérdidas. Entonces, si hoy Donald Trump dice que va a rescatar a Estados Unidos, bueno, creo que vale la pena repasar cómo manejó sus propios negocios. Porque cuando un tipo quiebra casinos, que prácticamente imprimen dinero, algo muy raro está pasando. Así que bueno, bienvenidos, siéntense, prepárense un cafecito porque hoy les voy a contar la verdadera historia de las bancarrotas de Donald Trump y puede que no sea la que te contaron en la televisión. Bueno, antes de meternos de lleno en las bancarrotas hay que decir algo que, bueno, mucha gente confunde, porque cuando uno dice Trump se declaró en quiebra 6 veces, bueno, aparecen comentarios diciendo mentira, mentira, él nunca se declaró en bancarrota. Y técnicamente sí y no. Lo que hizo Donald Trump fueron 6 bancarrotas corporativas, o sea, de sus empresas, no de su cuenta personal. Todas bajo la misma figura legal, el famoso Chapter 11 o capítulo 11, que es básicamente el botón de pausa y reorganización del sistema económico gringo. Capítulo 11 no es como cuando una tienda pequeña cierra y rematan todo, no. Es un mecanismo que te permite renegociar deudas, cambiar contratos y seguir operando mientras tanto. Pero aquí viene el detalle, y aquí es donde la narrativa de genio de los negocios empieza a tambalear. Donald Trump salvaba la marca, pero otros pagaban el precio. Los bancos asumían pérdidas, los bonistas perdían millones, los proveedores se quedaban esperando pagos que nunca llegaban. Y al final Donald Trump siempre negociaba quedarse con el control, aunque fuera simbólico. Porque su apellido, pues era lo único que valía en ese momento. Y ahí está el truco. Donald Trump no usaba el capítulo 11 para rescatar a la empresa, sino para rescatarse a él mismo. Así era como funcionaban sus reestructuraciones. Por eso es importante entender esto antes de entrar a los casos. Trump no perdió sus mansiones, no perdió su avión, no perdió su estilo de vida. Las empresas quebraban, él no. Y cuando entiendes ese patrón, bueno, las 6 bancarrotas empiezan a verse como un modelo de negocio más que como accidentes, pero modelo de negocio turbio. Vamos a empezar con el primero. Bueno, ahora sí entramos en un territorio pesado porque el Trump Taj Mahal pues no fue solamente un casino, fue la obsesión personal de Donald Trump. Estamos hablando del proyecto más caro, más arriesgado y más irresponsable que se le ocurrió. Un casino que costó, escucha esto, más de $1.000 millones en 1990. 1.000 millones. Bueno, cuando 1.000 millones realmente eran 1.000 millones. Donald Trump lo llamaba la octava maravilla del mundo. Mientras que los analistas, en cambio, lo llamaban el Titanic financiero. Y adivinen quién tuvo la razón. Bueno, desde antes de abrir y ya todo olía a desastre, Donald Trump había financiado el Taj Mahal con deuda súper agresiva, bonos basura, esos que pagan intereses altísimos porque nadie con un gramo de prudencia tocaría ese riesgo. Y aquí viene la locura. El casino abrió en abril de 1990 y para julio ya estaba al borde de la quiebra. O sea, ni siquiera 3 meses. 3 meses. La razón, los intereses. El Taj Mahal tenía que pagar alrededor de $95 millones al año en intereses. Un casino puede imprimir dinero, sí, pero no así, no con ese nivel de deuda. Hubo un momento en el que un analista financiero de la época dijo algo que se volvió icónico. El Taj Mahal de Donald Trump está estructurado para fracasar. No es una pregunta de sí, es una pregunta de cuándo. Bueno, y el cuándo llegó en 1991. Donald Trump pide capítulo 11, su primera gran bancarrota, la joya de la corona, pues se había convertido en un agujero negro financiero. ¿Y qué pasó con él? Aquí viene lo que a mí me parece increíble. Donald Trump pierde la mayoría del control, pero negocia quedarse con la marca y con la administración. ¿Por qué? Bueno, porque los bancos preferían dejarlo como la imagen del casino que quitarle el apellido y perder valor de marketing. Es decir,
Trump fracasa y sale premiado con seguir usando su nombre como si nada. Mientras tanto, los inversionistas, los dueños de bonos y varios proveedores perdieron millones de dólares. Miren, si esto le pasa a cualquier empresario normal, pues queda fuera del juego. Pero Donald Trump se cae, se sacude el traje, le pone más oro al casino y dice que todo está bien. Ese es el patrón que vamos a ver una y otra vez. El Taj Mahal fue la primera gran señal de que Donald Trump no era un genio financiero, era un hombre acostumbrado a apostar con dinero ajeno. Cuando la apuesta salía mal, él siempre encontraba la forma de salir caminando. Bueno, y cuando uno piensa que el Taj Mahal fue el único desastre, viene otro capítulo que muestra que la película de Donald Trump en Atlantic City no era una mala racha, era un patrón. Y aquí tenemos el caso de Trump Castle, un casino que en teoría debía complementar al Taj Mahal, pero en la práctica competía contra el mismo. Donald Trump tenía tantos casinos en la misma ciudad que básicamente se estaba quitando clientes entre sus propios negocios. Y ojo a esto, el Trump Castle ya venía cojeando antes del Taj Mahal. Pero cuando el Taj se abrió, con toda la pompa, las luces, el marketing, la octava maravilla del mundo, el Castle quedó como ese hermano menor que nadie quiere invitar a la fiesta. Las deudas empezaron a acumularse, los ingresos no alcanzaban y para rematar, el mercado de Atlantic City estaba saturado. Pero Donald Trump seguía gastando como si todo fuera a crecer para siempre. Para 1992, el Castle ya tenía más de 100 millones de dólares en deudas que no podría pagar. Se empezaron a atrasar los pagos a los bonistas, a los proveedores, a los bancos, y Donald Trump hace lo que ya se estaba volviendo su estrategia favorita. Capítulo 11, reestructuración. Y aquí viene el detalle interesante. La bancarrota del Trump Castle no fue por un evento inesperado, fue por mala planificación. Resulta que Donald Trump apostó a expandirse rápido y sin estrategia. Él creyó que podía multiplicar casinos como si fueran franquicias de comida rápida, pero Atlantic City no era Las Vegas. Y nunca lo sería. En la renegociación le tocó entregar un pedazo enorme de la empresa a los acreedores. Y otra vez, él queda como figura pública, como el gerente, el que corta la cinta, el que posa para la foto. Pero el control real, el que toma decisiones, ya no era suyo. Es como tener un carro en el que tú manejas, pero otro pone la gasolina, otro paga las reparaciones y otro decide para dónde vas. Así quedó Donald Trump con el Castle, un administrador sin control, sostenido por gente que ya no creía en su visión, pero que no quería perder la poca inversión que quedaba. Donald Trump no solamente quebraba negocios, Trump quebraba negocios y después seguía al mando como si nada, porque su nombre, no su gestión, era lo más valioso para los bancos. Amigos, el Trump Castle fue la confirmación de algo que muchos inversores empezaban a sospechar, que Trump no sabía administrar casinos, sabía administrarse a sí mismo. Ahora salimos un momentico de Atlantic City, bueno, para entrar a un caso que para mí pues demuestra el verdadero talón de Aquiles de Donald Trump, el ego, porque el Trump Plaza Hotel, ojo, no confundir con el casino Trump Plaza, es una historia donde Trump literalmente paga de más solamente para poder poner su apellido en un edificio icónico de Nueva York. Este hotel lo compró por 407 millones de dólares, una cifra absurda para la época. Y aquí está el dato que muestra la locura. Los expertos del sector hotelero decían que el edificio valía muchísimo menos, pero Trump lo quería, y lo quería ya. Bueno, y cuando uno compra algo por encima del valor real, pues es como si comprara un carro usado pensando que es un Ferrari. Y al otro día te das cuenta de que para encenderlo hay que empujarlo. Pues así quedó Trump con el Plaza Hotel. Desde el primer año el hotel empezó a perder dinero a una velocidad ridícula. Las cuotas de deuda eran tan altas que ni el lujo ni el turismo en Nueva York podían compensarlo. Donald Trump admitió después en entrevistas, con esa mezcla de sinceridad y arrogancia, me sobreextendí, y sí, claro, se sobreextendió, pero con dinero prestado. Y entonces viene lo inevitable. 1992, nuevamente, capítulo 11. Donald Trump entrega el 49% del hotel a los bancos a cambio de que lo dejen seguir administrándolo. Ese es el patrón que ya venimos viendo desde que empezó el video. Trump pierde el control real, pero mantiene la fachada. Pierde el negocio, pero no pierde la foto en la entrada con su nombre gigante. Los acreedores pues no querían sacarlo del cargo porque temían que el hotel perdiera valor sin él. Donald Trump era como esas figuras decorativas que no hacen mucho, pero sin ellas, pues el lugar se ve vacío. Con el Plaza Hotel muchos inversionistas ya empezaban a ver el patrón. Donald Trump apostaba sin calcular, se endeudaba por encima de sus posibilidades y cuando el castillo de cartas se caía, él renegociaba quedarse en la cima. El Trump Plaza Hotel pues no fue una víctima del mercado, fue víctima del ego de un hombre. Y cuando tus decisiones empresariales dependen de tu ego, la bancarrota no es un accidente,
Es cuestión de tiempo. Este caso es casi poético porque si el Taj Mahal fue la gran explosión y el Trump Castle fue la réplica, el Trump Plaza Casino fue ese edificio que se cae después cuando parece que ya todo se calmó. Este casino venía dando señales de alarma desde mucho antes, pero cuando Donald Trump abrió el Taj Mahal con su deuda gigante, sus 120,000 luces, sus columnas doradas, básicamente su propio imperio empezó a canibalizarse. Atlantic City no tenía la capacidad para mantener 3 megacasinos con el apellido Trump compitiendo entre sí, pero él seguía convencido de que todo lo que tocaba se iba a convertir en oro. La realidad fue más simple, se quedó sin clientes y se quedó sin dinero. El Trump Plaza Casino, que en teoría debía ser su joya original en la ciudad, terminó quedando a la sombra de sus propios excesos. Para 1992 el casino acumulaba deudas enormes, especialmente con los dueños de bonos, que ya no creían nada del show que Donald Trump vendía. Los ingresos no daban para pagar intereses, los proveedores estaban empezando a tocar la puerta y el mercado estaba saturado. ¿Y entonces qué hace Donald Trump? Adivinaste, lo mismo de siempre. Capítulo 11, reestructuración total. Los acreedores esta vez querían sacarlo del control. Estaban cansados de sus promesas, de los planes grandiosos, de los discursos. Ellos querían un gerente de verdad, no un personaje de revista. Pero otra vez, su nombre lo salvó. Negoció quedarse aún entregando una parte del negocio. Era como si le dijeran, está bien, arruinaste todo, pero todavía servís para posar en el folleto. Imagínense perder tanto dinero que hasta los inversionistas dicen no más, pero aún así quedarse al mando porque tu foto en la entrada vende más que la realidad financiera del lugar. El Trump Plaza Casino es el ejemplo perfecto del círculo vicioso de Donald Trump. El Plaza Casino fue la tercera caída en un mismo año y aún así Donald Trump siguió vendiendo la imagen del empresario indestructible, pero amigos, si tus negocios caen uno tras otro y lo único que queda en pie es tu apellido, ahí no hay genialidad financiera. Ahí hay un truco de marketing. Aquí es donde la película cambia de tono porque una cosa es que se te caigan negocios por separado, pero otra muy distinta es que se te venga abajo toda la compañía. Y eso fue exactamente lo que pasó en 2004 cuando Donald Trump tuvo que llevar a bancarrota a Trump Hotels en Casino Resorts, su conglomerado de casinos y hoteles. Esa empresa que él mismo vendía como la prueba definitiva de su genialidad empresarial. La prensa financiera de la época decía abiertamente que la compañía era un desastre administrativo, y tenían razón. Cuando uno mira los números, la empresa tenía más de 1.800 millones de dólares en deuda. 1.800 millones. Eso no es mala suerte, eso es mala gestión. Y lo más loco es que la empresa no solamente estaba en números rojos, estaba perdiendo dinero todos los años. Incluso en años donde otros casinos de Atlantic City estaban generando ganancias. Ahí es donde uno dice, si todos alrededor tuyo están ganando y tú eres el único perdiendo, no es el mercado, eres tú el problema. Entonces Donald Trump hace lo que ya era su jugada clásica. Capítulo 11, otra vez. La compañía entra en bancarrota en 2004 y las consecuencias fueron mucho más profundas que las anteriores. Donald Trump pierde el control real de la empresa, su participación se reduce a alrededor del 27%, los acreedores toman el mando y él queda nuevamente como la figura pública, la marca. Imagínense eso, que su empresa se hunda con casi 2.000 millones de deuda y aún así quedarse al frente solo porque tu apellido sirve como logo. Eso no es salvar una compañía, eso es como ponerle maquillaje a un cadáver. Y ustedes me dirán si esto les suena conocido. ¿Qué hacía Donald Trump? Daba entrevistas diciendo que todo estaba fantástico, que los casinos eran un éxito, que la compañía iba viento en popa. El clásico Trump. Cuando no puedes cambiar la realidad, cambia la narrativa. La bancarrota de 2004 fue la evidencia más grande de que Donald Trump no era un visionario, sino un hombre que usaba la ley para reestructurar sus errores. Amigos, y cuando un empresario entra tantas veces al mismo quirófano, bueno, uno ya no puede decir que fue un accidente, fue una forma de operar. Amigos, este bloque es especial porque, aquí se ve el final de una era. Después de años de bancarrota, deuda, renegociaciones y titulares engañosos, llegamos al momento donde Donald Trump deja claro que no está en el negocio para salvar empresas, está en el negocio para salvarse él mismo. Estamos en 2009, plena crisis financiera, y la empresa que había surgido de las cenizas del 2004, Trump Entertainment Resorts, ya venía enferma desde hace rato. Los números no daban, los casinos estaban perdiendo mercado y la deuda seguía creciendo como si nada hubiera cambiado. Pero aquí viene lo más Trump de todo. Antes de que la empresa se declare en bancarrota, Donald Trump renuncia.
El tipo se baja del barco, se va, literalmente desaparece del organigrama justo antes del impacto. Imagínense ser el capitán de un barco, ver que se está hundiendo, y en lugar de ayudar a la tripulación, saltas al bote salvavidas y dices que no tiene nada que ver. Porque eso fue lo que hizo Trump. Renunció semanas antes de la bancarrota para poder decir después, no fue culpa mía, yo ya no estaba ahí. Y mientras tanto, los empleados, los acreedores, los dueños de bonos, todos ellos sí estaban ahí. Cuando la empresa entra oficialmente en capítulo 11 en febrero del 2009, el panorama era brutal. La deuda total superaba el valor de todos los casinos combinados. El Taj Mahal ya no generaba lo suficiente para sostenerse, las renovaciones estaban paradas, el mercado había cambiado, pero Donald Trump no. Y la gente del sector lo decía clarísimo. La empresa no cayó por la crisis financiera, que obviamente afectó, sino por años y años de mala administración. La crisis fue el golpe final. Pero la estructura ya estaba podrida desde antes. Cuando la empresa salió de la bancarrota en 2010, ya sin Donald Trump, empezó a mejorar. No se volvió un éxito, pero por lo menos dejó de sangrar. O sea, su presencia era un valor de marca, pero su administración era un lastre. Bueno, hasta aquí hemos hablado de las 6 bancarrotas oficiales de Donald Trump, pero si ustedes creen que ahí termina la historia, no. Aquí viene el bonus track, la parte que mucha gente no conoce, pero que muestra cómo la marca Trump se metió en cada industria posible y salió reventada como si fuera un mal chiste. Porque Donald Trump no solamente perdió casinos, perdió aerolíneas, revistas, universidades falsas, líneas de vodka, negocios de carne, hasta una compañía hipotecaria. Y todo en tiempo récord. Vamos por partes. Trump University, 2005 a 2010. Este caso es tan grave que no cerró por malos números, cerró por fraude. Se hacían llamar universidad sin acreditación. Prometían hacerse rico con el método Trump. Cobraban cursos de hasta $35,000 y los instructores ni siquiera eran expertos. Eran vendedores, comisionados o mejor aún, los que hoy llamamos vendehumo. Obviamente, esto terminó en una demanda enorme y adivina cómo acabó. Donald Trump tuvo que pagar $25 millones para resolver el caso. Eso no lo hace un genio de los negocios. Eso lo hace alguien que sabe que la justicia lo tenía contra las cuerdas. Trump Airlines, 1989-1992. Este fue Trump diciendo, ¿saben qué? Me volví experto en casinos, ahora seré experto en aviones. Compró una aerolínea regional, le puso oro a los baños, esa bendita obsesión con el color dorado de Donald Trump, pintó los aviones con su nombre, pero nunca hizo rentable la empresa. Los costos eran absurdos. La deuda lo ahogó y terminó devolviéndole los aviones al banco. Trump Steaks. Entre 2007 y 2010, y bueno, este es el más memeable, Donald Trump literal intentó vender carne de lujo en Sharper Image, que era una tienda de gadgets, no de comida. Fracaso inmediato, las cifras eran brutales. Y desapareció en silencio. Trump Mortgage, 2006-2007. Aquí viene lo irónico. Donald Trump lanzó su compañía hipotecaria justo antes del crash inmobiliario del 2008. Decía que iba a ser la mayor del país. Duró un año. ¡Un año! Murió sin hacer ruido. Cuando uno pone todo esto sobre la mesa, la bancarrota, los fraudes, los negocios express, las apuestas locas, es difícil sostener la narrativa del empresario infalible. Lo que uno ve es otra cosa, un hombre que convierte su apellido en etiqueta, lo pega en cualquier negocio, y si funciona, bien. Y si revienta, bueno, pues simplemente pasa al siguiente. Donald Trump no construyó un imperio de empresas exitosas, construyó un imperio de intentos fallidos sostenidos por marketing. Y lo único que nunca quebró fue la marca. Amigos, después de revisar todo esto, todos estos documentos, todos estos números, bueno, uno entiende algo importante. La historia que nos vendieron nunca coincidió con la realidad, porque Donald Trump siempre se mostró como el empresario imbatible, el tipo que nunca pierde, el que siempre cae de pie. Pero cuando uno mira de cerca, cuando revisa cada bancarrota, cada demanda, cada negocio abandonado, uno ve otra cosa. Uno ve a un hombre que apostó con dinero ajeno, que arriesgó fortunas que no eran suyas, que convirtió la bancarrota en una estrategia empresarial y que siempre encontró la forma de salvar su marca, mientras otros pagaban la cuenta. Y eso a mí me deja pensando, porque no se trata de política, ni de ideologías, ni de si te cae bien o mal, esto es sentido común. La pregunta es simple. ¿Qué tipo de liderazgo demuestra alguien que no pudo manejar ni sus propios negocios sin llevar a otros al colapso? Porque un país no es un casino, un país no es un hotel,
Un país no es una marca, un país es gente real, familias, trabajadores, personas que no pueden declarar capítulo 11 para empezar de cero, personas que cuando pierden, pierden de verdad. Y ahí está el punto, amigos. Donald Trump siempre cayó parado porque siempre había alguien más abajo para amortiguar el golpe. Pero nosotros, la gente común, no tenemos ese lujo. Por eso cuando escucho a alguien decir que él va a rescatar a Estados Unidos, yo respondo con calma. Tal vez deberíamos mirar cómo rescató sus propios negocios primero. Y te dejo con esto, que quiero que lo pienses de verdad. Si tu país estuviera en problemas, ¿se lo confiarías a alguien que no pudo mantener a flote ni sus propios casinos? Amigos, nos vemos en el próximo episodio de La Jugada Política. Como siempre, un abrazo para todos. Hasta pronto.